Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar que nos encontremos. Somos el Frente Continental, canal oficial de la militancia del FMLN en el exterior. Y de ya pues agradecemos la sintonía con este programa. El programa se llama Pensamiento Crítico Emancipatorio. Y este día, lunes 16 de octubre de 2023, vamos a continuar con este ciclo de conversatorios a los cuales hemos denominado Palestina, ayer, hoy y siempre. Insistimos, agradecemos que nos sigan, que nos den like, que compartan, para que este programa llegue a más personas y que esta es la otra cara que muchos no vemos, ¿ya? Y ese es el gran objetivo que tenemos con esta programación a través de este canal del Continental del FMLN. Y este día, pues, tenemos a un gran invitado, a un gran compañero, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, radicado en el exterior. Me refiero al compañero Sigfrido Reyes, que en esta oportunidad nos va a estar compartiendo su visión muy personal, sus conceptos muy personales con relación a la temática que nos ocupa. Insisto, se llama este conversatorio, lo hemos denominado Palestina, ayer, hoy y siempre. Así que le damos la bienvenida al compañero Sigfrido Reyes y nos gustaría que se presente y que dé un corto saludo a todas las personas que nos están sintonizando y también para que aquellos que no puedan sintonizar a esta hora pues lo vean en diferido, pero igual también se lleven el gran saludo del compañero Sigfrido Reyes. Adelante, Sigfrido. Pues tengan todos, dependiendo de donde estén, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente acá en este espacio de análisis, de reflexión, de información que se mantiene pues gracias a esta iniciativa del Frente Intercontinental del FMLN. Hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente actual, como es la situación en Palestina, la agresión de Israel contra la población en Gaza y en Cisjordania y en el sur del Líbano, y todas estas acciones que pues prácticamente constituyen un acto de genocidio que está realizando el Estado judío contra la población civil palestina en Gaza. Son ya prácticamente 3,000 personas asesinadas en 8 días, entre ellos más de 1,000 niños y niñas, ancianos, mujeres, la destrucción de infraestructura, de edificios, de apartamentos, de casas, el intento de matar a esta gente que son 2.3 millones de personas, cortándoles todo suministro de alimentos, de agua, de electricidad, de energía en general. Estamos asistiendo a una verdadera tragedia
de carácter humanitario en Gaza y en esa zona del mundo. Y creo que es nuestro deber manifestarnos, pero también analizar cuáles son las raíces históricas, políticas, religiosas, antropológicas de este conflicto, que hoy nada más estamos viendo un nuevo episodio de una guerra que comenzó ya hace varias décadas y que en la práctica significa negarle sus derechos a una nación como es la nación palestina. Les saludo desde la Ciudad de México y con gusto pues vamos a comentar y responder a las preguntas que nuestros compañeros puedan formularnos para pues ampliar cualquier concepto, cualquier información. Es un gusto y adelante. Gracias, Cifrido. Antes de iniciar el programa, quisiéramos comenzar diciendo que la salud del compañero Calixto Mejía está complicada. Y quien pese a tener carta sigue en la prisión. Así que un llamado a las autoridades actuales de El Salvador para poner en libertad al compañero Calixto Mejía porque la salud de él está muy grave. Nos solidarizamos con el compañero Calixto y con su familia y también nuestra solidaridad con Palestina y su derecho a la autodeterminación. Así que viva la lucha del pueblo palestino, hoy, mañana y siempre. Ya Ciccio nos daba una pequeña introducción de lo que vamos a compartir. Ya él va a entrar ya en detalle, dependiendo de la lógica de las preguntas que hemos intencionado para este conversatorio. Y también vamos a responder aquellas preguntas que vengan desde personas que nos acompañan, que nos están siguiendo. Así que también vamos para a poner ellos, el pues, video. un gran saludo y un gran agradecimiento. Y antes de entrar en materia, vamos a poner un video sobre toda esa protesta social, donde la humanidad a nivel mundial ha hecho uso de su derecho a la protesta social. Así que adelante, controles técnicos. Moriremos, pero no nos iremos, no saldremos de aquí, excepto al cielo, gritaban en Gaza. La gente se ha manifestado en las calles a pesar de los intensos bombardeos. Hamás y sus aliados en Libia, Líbano y Siria y otros países árabes han llamado a la protesta contra Israel en Kabul, misiva violenta de los afganos talibanes pidiendo adherirse a la lucha de Hamás, como los iraquíes. En Oriente Medio miles de personas decían no al genocidio sionista, ondeaban banderas palestinas y mostraban pancartas exigiendo el fin de los bombardeos en Gaza. ¿Por qué no a la guerra en Ucrania y sí en Palestina? Bombardear una prisión tan grande que alberga a muchas mujeres, niños y gente corriente sin ningún lugar a donde ir es algo que solo el régimen israelí puede hacer. Gran despliegue policial en Amán, la capital de Jordania, donde ha habido una de las manifestaciones más multitudinarias a favor de Palestina en la frontera con Cisjordania, enfrentamientos con los agentes. Denunciamos el asedio y condenamos los crímenes genocidas que se están llevando a cabo bajo la hipocresía global y con el apoyo de Occidente. Odio cómo son los países, cómo son los gobiernos. Simplemente dicen, estamos con Israel, pero nunca dicen ni una sola vez, estamos con Palestina. Eso es muy injusto. En Londres, activistas palestinos serán dispersados por la policía. Varias escuelas judías han cerrado hasta el lunes. Desde el inicio de la guerra han aumentado más de un 300% los incidentes antisemitas. En Alemania, temor a la propagación de protestas contra los judíos. La policía detenía a activistas pro-palestinos por incitar al odio. En Roma, miles de personas apoyaban la causa palestina pidiendo el fin de la guerra. Mis primos pequeños de 3 y 8 años, niños inteligentes, jóvenes y hermosos que empezaban a vivir, están viviendo la peor de las pesadillas. Entre los rehenes de Hamás podrían estar 11 familiares de Shira, entre ellos 2 primos de 8 y 3 años. Familias de judíos secuestrados por Hamás en Gaza se concentraban en Bruselas. Piden a los líderes europeos que no se olviden de las víctimas israelíes y que utilicen su influencia para liberar a sus seres queridos.
nuestra solidaridad Palestina y su derecho a la autodeterminación. Que viva la lucha del pueblo palestino. Bueno, Cifrido, para entrar en materia, y creo que esto es bien importante porque hay mucha desinformación. Prácticamente ha habido mucha desinformación y bastante gente a nivel mundial no comprende este conflicto. De la noche a la mañana, como dicen, reventó. En ese sentido, y tratando de hacer una ubicación a los orígenes de este conflicto, Frido, desde una línea de tiempo donde podemos ubicar los orígenes del conflicto entre Israel y Palestina. Pues yo creo Partiendo que que tú estuviste por un tiempo, partiendo que sí, estuviste por un tiempo allá en Palestina, sobre todo recordamos una foto ahí donde estuviste de frente al muro de la vergüenza, si no me equivoco, que así se le denomina. Correcto, sí. adelante. Bueno, sí he tenido la oportunidad de profundizar en el conocimiento de este conflicto, de sus orígenes. He estado un par de veces en Palestina, he estado en Israel también y conozco muy de cerca, no me lo han contado. He visto, he sido testigo de las atrocidades que se cometen contra este pueblo palestino. Hoy en día, aparte de esta matanza que estamos viendo en Gaza, lo cotidiano para el pueblo palestino es que se le nieguen sus derechos, que se les impida movilizarse, que se les impida trabajar libremente, que se les impida tener un estado propio, que puedan gozar de la independencia, de la autodeterminación, que es un derecho consignado por las Naciones Unidas y por el derecho, los derechos humanos en términos universales. ¿De dónde viene este conflicto? Pues algunos lo señalan incluso a épocas bíblicas. En realidad, los palestinos vivieron siempre en esa zona del mundo, desde pues que el mundo es mundo y la civilización es civilización. Allí convivieron distintas naciones y una de ellas, pues, la nación judía, una de las llamadas 12 tribus de Israel, que al final, pues, sobrevivió la nación de Judea y de ahí viene el nombre de judío. Pero los palestinos siempre también estuvieron ahí. De hecho, en la Biblia se les consigna como filisteos, que era el nombre que le dieron los romanos a los palestinos, filisteos. Y de hecho, en el idioma árabe, Palestina se dice Filistín. Convivieron de una manera más o menos pacífica por siglos. Esa zona del mundo ha sufrido distintas invasiones, ha estado dominada por varios imperios, el imperio persa en su momento, el imperio romano que llega a establecerse allá por el año 63 a.C., luego con la caída del imperio romano, el imperio bizantino, vienen luego las cruzadas de los europeos para controlar los llamados sitios sagrados, hay nuevas invasiones que vienen desde el lado de lo que ahora es Siria, de lo que ahora es Irak. Finalmente se establece el Imperio Otomano, cuando va surgiendo este imperio allá a mediados del siglo XV. Toda esta zona del mundo, lo que ahora es Arabia, lo que ahora es Irak, lo que ahora es Siria, Jordania, Egipto, así como el sur de Europa, en la zona de lo que ahora es Serbia, Croacia, Hungría, Grecia, Bulgaria, pues todo eso fue el dominio del Imperio Otomano. El Imperio Otomano termina colapsando el siglo pasado, en parte porque el Imperio Otomano se alió con la Alemania de los Kaisers y se alió con el Imperio Austrohúngaro de los Habsburgo en la Primera Guerra Mundial y perdieron la guerra.
Y a partir de allí es que otro imperio se impone en la región, como es el Imperio Británico. Hay una película muy célebre, Lawrence de Arabia, que narra precisamente esas luchas que se dan en esta zona del mundo. Pero siempre estuvieron ahí los palestinos. Criaron a sus familias, fueron por generaciones los poseedores de la tierra en esa zona del mundo. ¿Qué pasó con los judíos? Los judíos, por orden de los emperadores romanos, hace ya más de 1500 años, fueron dispersados por lo que ahora es Europa, el Medio Oriente, llegaron incluso hasta China, hasta Etiopía, todo el norte de África. Y allí se fueron estableciendo comunidades judías, particularmente en lo que es Europa Oriental, Polonia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, los países bálticos, Alemania, por supuesto, Hungría. Esa es una rama de la nación judía que le llaman los askenazis. Otro buen grupo se asentó en el sur de Europa, en España, en el norte de África, sobre todo en Marruecos, Argelia, Egipto, la llamada rama sefardita de los judíos. Pero allá por el finales del siglo XIX, llamémosle un ideólogo de los judíos de nombre Theodor Herzl, empezó a proclamar de que los judíos debían de volver a la tierra que habían dejado hace cerca de 2000 años y que debían de crearse un estado propio. Y a toda esta, digamos, nueva ideología judía que pone en el centro la creación de un estado, se le llamó sionismo, porque es una manera dentro de una visión muy radical judía de llamar a su estado, el estado sionista, Sión, su tierra prometida. Y empezaron grupos importantes de judíos con mucho dinero a comprar tierras en Palestina, a comprar granjas, y pues obviamente tenían muchos recursos y financiaban a judíos pobres para que fueran de nuevo a Palestina, a repoblar Palestina con familias judías. Y eso pues fue alimentando esta corriente de crear un estado judío en Palestina. Hay que decir que los sionistas, como se le llama a este movimiento, también anduvieron buscando otros lugares para fundar su estado. O sea que el que sea en Palestina o que fuese en Palestina no era su única opción. Pensaron en algún momento en irse para Argentina, dado que Argentina es una nación enorme en territorio y relativamente en aquel tiempo poco poblada. No prosperó la idea de Argentina, pensaron en algún lugar en Estados Unidos, sobre todo en el medio oeste, donde hay inmensas tierras y donde también la población es relativamente escasa. Pensaron incluso que podía ser donde ahora es Sudáfrica, para poder fundar su estado. Otros proponían que fuera en algún lugar allá por Siberia, porque son tierras extensísimas y podían fácilmente, sin ir a violar los derechos de nadie ni tener que desplazar a nadie, fundar su estado. Pero finalmente fue consolidándose la idea de que fuera en la tierra palestina. Y mucho, por supuesto, justificado por la ideología religiosa del judaísmo, que establece que ellos son hijos, son descendientes de Abraham, son descendientes de Jacob, son descendientes de David, y como Abraham, Jacob y David caminaron esas tierras y allí dirigieron al pueblo de Israel, pues tenían el legítimo derecho de volver a esas tierras, ignorando que en 2000 años la situación había cambiado de manera dramática y que el pueblo palestino había echado raíces en esas tierras de la zona, llamémosle oriental, del Mediterráneo.
Pero ganó fuerza esta idea y los ingleses, que habían capturado prácticamente el control del Medio Oriente después del el derrumbe del Imperio Otomano, pues de alguna manera fueron favoreciendo esta idea. No debemos de olvidar que los grandes banqueros judíos establecidos en Londres, así como en París, en Alemania, en Ámsterdam y en otros lugares de Europa, pues han tenido siempre mucha influencia en los gobiernos de estos países. Y por supuesto que también llegaron a tener mucha influencia con el tiempo en el gobierno de los Estados Unidos, dado de que son gente con muchos recursos, generalmente en el ámbito de la banca, de las finanzas, y que terminan pues prácticamente influyendo en estadistas, influyendo en gobiernos, en congresistas, en senadores, en diputados y pues claro, en medios de comunicación. Se da esta situación dramática durante la Segunda Guerra Mundial, que un Estado, el Estado que originó la guerra, como es la Alemania nazi, emprende una campaña de exterminio contra los judíos. Y hace de la población judía, Hitler y el sistema fascista nazi, uno de sus objetivos predilectos. Hay que aclarar, porque la influencia judía en Hollywood y en la narrativa occidental es tan fuerte que solo pone a los judíos como las únicas víctimas prácticamente de los nazis. Los nazis asesinaron a decenas de millones de personas. Ciertamente asesinaron a 6 millones de judíos, lo cual es un drama, una tragedia de dimensiones universales. Pero también asesinaron a 6 millones de polacos, alrededor de 15 millones de rusos, bielorrusos y ucranianos. Asesinaron a centenares de miles de yugoslavos, de húngaros, de búlgaros, de rumanos. Y pues muy poco habla el cine y la literatura influenciada por el judaísmo de estas grandes matanzas. En la Segunda Guerra Mundial se estima que murieron no menos de 50 millones de personas. Evidentemente, dentro de ellos están los judíos, pero no fueron los únicos. Diversos pueblos eran considerados por los nazis como pueblos de segunda categoría y que deberían estar sometidos a la extinción. Los pueblos eslavos, por ejemplo, los pueblos del este de Europa, no sé, estamos hablando de los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, los eslavos en general, los checos, los eslovacos, los polacos. Pero bueno, pasó lo que pasó, terminó la guerra y toma más fuerza entonces el proyecto de convertir a Palestina, donde vivían millones de palestinos, en el hogar de los judíos que habrían de alguna manera u otra sobrevivido el llamado Holocausto. Y es así como en ese ambiente, en ese contexto, que, bueno, en Naciones Unidas surge la propuesta de que allí, en el territorio que ocupaban los palestinos y algunos judíos que habían estado llegando en las últimas décadas, producto, como repito, de esta nueva colonización, alentados y financiados por grandes potentados judíos en Europa y en Estados Unidos, pues que se creen dos estados. Esa es la decisión de Naciones Unidas. Recién ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Hay una gran simpatía por el pueblo judío que ha sido diezmado. Y efectivamente, en el año 48, la Asamblea General de Naciones Unidas toma la decisión de que se creen dos estados, uno judío y uno palestino. Y a partir de ahí se consolida el proyecto de un estado judío. Los grupos sionistas, que son los más radicales, los más fanáticos de esta idea de un estado judío, pero no un estado como lo conocemos nosotros, un estado laico, donde la religión no se inmiscuye en los asuntos de la política ni del gobierno. No, estamos hablando de un estado religioso,
de un Estado guiado por la ley judía, la ley hebrea, y donde el Talmud, que es en buena medida del Antiguo Testamento, se constituye en la base fundamental de la vida social, política, jurídica, económica de un país. Pero resulta entonces que miles y miles de judíos, muchos de ellos armados, irrumpen en Palestina e inicia la expulsión de centenares de miles, por no decir de millones de palestinos, de sus aldeas, de sus casas, de sus propiedades. Son prácticamente aniquiladas decenas y decenas de villas, de pueblos palestinos. Son prácticamente confiscadas sus tierras y son expulsados. ¿Son expulsados hacia dónde? Pues hacia Egipto, hacia Jordania, hacia Líbano, hacia Irak, hacia Arabia Saudita, hacia Kuwait, etc. Y en cuestión de unos meses prácticamente se consuma lo que los palestinos ahora conmemoran como la Nakba. La Nakba, o sea, la gran tragedia. La Nakba es esa expulsión de millones de palestinos por sionistas altamente ideologizados, violentos, muy armados, y que terminan proclamando a finales del 48 el Estado judío en Palestina. Y a ese Estado judío le dan el nombre de Israel. Hay que decir que en ninguno de los mapas previos a esa época del 48 aparece el nombre de Israel. Toda esa zona donde ahora está el Estado de Israel y donde ahora está Cisjordania y la Franja de Gaza, se le llamaba Palestina y así se le llamó por siglos. No se les dejó a los palestinos, por todas las invasiones imperiales, que constituyeran su propio Estado, pero son sin duda alguna una nación con identidad de carácter étnico, histórico, religioso, cultura. Tienen todos los atributos de una nación. Lo que no tienen es un Estado propio. Y con la fundación del Estado de Israel, millones de palestinos tuvieron que dejar sus tierras ancestrales que habían pertenecido a sus abuelos, a sus bisabuelos, y así hasta generaciones muy, pero muy lejos, en los orígenes de la misma humanidad. El Estado judío se consolida con un apoyo generoso militar y financiero de los Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países occidentales, y el Estado palestino, que debía de fundarse en paralelo, nunca se fundó. No hubo quien procurara por los derechos de los palestinos. Y eso lleva a una situación totalmente compleja, de que hay un Estado judío en lo que eran tierras palestinas y hay palestinos viviendo en tierras palestinas, hay palestinos viviendo dentro del llamado Estado de Israel, pero que no se les permite formar un Estado. Todo lo contrario, las sectas ultraortodoxas judías ni siquiera se imaginan la posibilidad de que exista un Estado palestino. De hecho, a la zona de Cisjordania, que es donde está la llamada Autoridad Nacional Palestina, ellos ni siquiera le llaman Cisjordania. Ellos le siguen llamando la zona de Samaria y de Judea, apelando a nombres bíblicos, y se niegan a aceptar la posibilidad de que exista un Estado palestino. Y en nombre de esa ideología religiosa ultra radical, llegan judíos de todo el mundo o son traídos de todo el mundo, de Rusia, de Bielorrusia, de Argentina, de Marruecos, de Etiopía, del Perú, de donde sea. Y si no es judío, lo convierten a judío y en cuestión de semanas y meses le dicen: tú tienes que volver a la tierra de Israel, a ser nuestro gran Estado de Israel.
Es una ideología absolutamente fanática. Y en nombre de esa ideología es que en las últimas décadas empezaron a colonizar, entre comillas, los territorios palestinos. Y cada vez más se van armando colonias dentro de los territorios palestinos, en Cisjordania y en Gaza, y en el norte de Israel, donde Israel ha ocupado territorios que le pertenecen a Siria, y está también colonizando zonas prácticamente en la frontera con Líbano. Había antes colonizado la península del Sinaí, pero a partir de la guerra del 73, la llamada guerra del Yom Kippur, pues prácticamente Israel fue derrotado militarmente y tuvo que evacuar la península del Sinaí. Lo que vemos es que, pues, es toda esta tendencia en la que Israel aplica esa política de colonización, niega el derecho de los palestinos a tener su propia tierra y su propio Estado, y más bien está en una lógica de expulsar a los palestinos para que esas tierras, según su idea, según su ideología sionista, extremista, todas esas tierras pasen a ser engullidas, tragadas por el Estado de Israel. Hace más o menos 3 semanas el señor Netanyahu, primer ministro israelí, estuvo en Naciones Unidas, en la Asamblea General, y allí presentó sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, un mapa donde señala no al Estado de Israel tal como existe hoy, con esas fronteras, sino prácticamente lo que ellos llaman el Gran Israel. El Gran Israel prácticamente incluye a todo lo que es la tierra palestina, incluye a Jordania, incluye hasta Irak, incluye partes de Líbano, partes de Siria, porque en su concepto religioso o ultra religioso, ese Gran Israel habría existido allá hace 2.500 o 3.000 años. Y su propósito político, militar, estratégico, con apoyo de los Estados Unidos y de algunas potencias europeas, es volver a crear ese Estado, negándole sus derechos a todos los pueblos que ahí existen y prácticamente pretendiendo expulsarlos de esos pueblos. Allá por el año 92, 93, se firmaron unos acuerdos históricos entre la Organización de Liberación de Palestina, que presidía el presidente Yasir Arafat, y el Estado judío. Esos acuerdos que se firmaron en Oslo y que se negociaron por mucho tiempo en el más absoluto secreto, planteaban la solución de los 2 estados y que finalmente Israel se comprometía a un proceso que debería llevar a la creación del Estado de Palestina. Y se estableció como un pequeño, llamémosle, embrión de ese futuro Estado. La OLP pasa a formar la Autoridad Nacional Palestina para gobernar, entre comillas, esos territorios palestinos. Territorios que en el año 67 Israel invadió y que mantiene ocupados hasta ahora militarmente. Entonces la Autoridad Nacional Palestina le dan ciertas facultades, no muchas, pero algunas facultades para gobernar lo que se le conoce como la Cisjordania y lo que se conoce como Gaza, en algunos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? La educación, la salud, algunas tareas de seguridad interna, pues el medio ambiente, los correos, etcétera, ¿no? Pero sin permitir que llegue a constituirse un Estado. Lo que sucede es que la ultraderecha judía en Israel terminó asesinando estos acuerdos de paz de Oslo. Y lo digo asesinándolos de manera literal, porque unos meses después de haberse firmado estos acuerdos, asesinaron al primer ministro de Israel, al ministro Rabin, Yitzhak Rabin, que lo consideraron como un traidor a la causa del sionismo,
por haberse comprometido a iniciar un proceso que llevase a la creación del Estado palestino. Esas son en breve las raíces de este conflicto, que, como repito, tiene unas innumerables aristas y dimensiones que pues prácticamente para cualquiera que no conoce el detalle pues puede resultar hasta confuso, porque además, dada la gran influencia que posee el llamado lobby judío en la mayoría de países occidentales, particularmente en Estados Unidos, Europa, en alguna forma en América Latina, pues toda la propaganda, toda la desinformación, toda la manipulación que existe sobre este problema va enfocada a justificar la ocupación de Israel de los territorios palestinos, a justificar la negación de un Estado palestino, a justificar las matanzas, a justificar los genocidios, a justificar el apartheid, que es prácticamente el sistema que se ha impuesto por parte de Israel contra los palestinos. Son considerados ciudadanos de segunda clase, ciudadanos que en ningún caso tienen derechos como cualquier otro ser humano, que pueden ser exterminados, pueden ser sometidos a hambrunas, a bloqueos, a quitarles el agua, a bombardear hospitales, escuelas, caravanas de refugiados. Todo eso se justifica por parte de la propaganda judía y que es repetida de manera automática por los grandes medios de comunicación occidental y por la mayoría de los gobiernos de los países del llamado Occidente colectivo y los gobiernos que le son de alguna manera u otra obedientes. Adelante. Sin duda es un marco de referencia para poder entender lo que está sucediendo en Palestina. Y tú ya mencionabas, me llamó la atención un aspecto bien importante dentro de estos orígenes y dentro de estos datos históricos que mencionabas. Yo recuerdo por finales de 1970, 80, yo escuchaba oír estas siglas OLP, o sea, la Organización para la Liberación de Palestina. Esta organización hoy por hoy, como tú bien nos precisabas, es lo que hoy se llama Organización Nacional Palestina. Pero la diáspora palestina en el exterior está luchando mucho por Fue el audio, compañero. Adelante, Carlos. Un momento que me fue la señal. No sé si me escuchan. Ahora sí, ya se te escucha de nuevo. Ok. Entonces decía yo que ahorita la diáspora en el exterior, la diáspora palestina en el exterior, está luchando muy fuertemente por regresar a lo que antes era la Organización para la Liberación Palestina. ¿Qué nos puedes precisar al respecto, Cifrido? Mira, sucede que pues dentro del el movimiento de liberación de Palestina y que lucha por tener su propio Estado en tierras palestinas, no estamos hablando de que le quiten tierras a nadie, estamos hablando de tierras que ancestralmente fueron y siguen siendo palestinas. Es un movimiento que también está o ha estado históricamente bastante fragmentado, ¿no? La misma Organización de Liberación de Palestina que se crea en los años 60, a principios de los años 60 en Túnez, es un frente de varias organizaciones. Una de ellas es la más fuerte, Al-Fatah, que responde a Yasser Arafat. Pero hay muchas otras, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y otras organizaciones. Pero todas ellas en el marco de la OLP
finalmente llegan al acuerdo en estas negociaciones de Oslo de reconocer al Estado de Israel. Dieron un enorme paso, porque hasta ese entonces no lo reconocían. Y además acuerdan cesar la lucha armada contra ese Estado de Israel. ¿Qué obtienen a cambio? Bueno, obtienen a cambio el inicio de un proceso para que finalmente también se cree el Estado palestino. Y la Autoridad Nacional Palestina surge precisamente de ese proceso de paz. Se establece con capital en Ramallah, en Cisjordania, o Transjordania, dicen otros, pero ellos se plantean como un propósito histórico la creación del Estado palestino con capital en Jerusalén Oriental. Ramallah es nada más una capital provisional. Empiezan a organizar dentro de la Franja de Gaza y en Cisjordania el gobierno palestino, pues una especie de semigobierno, porque los judíos no se han ido de ahí, controlan militarmente el terreno. De hecho, cada acción de la autoridad palestina tiene que ser bendecida por los ocupantes judíos. El territorio palestino es dividido en 3 sectores: el sector A, el sector B, el sector C. En el sector A, pues prácticamente hay algún control de la autoridad palestina en asuntos fundamentalmente civiles, ¿verdad? Registro civil, temas de educación, de salud, de vivienda, temas de agricultura, todo bajo control judío. En el sector B son territorios donde hay presencia militar israelí y hay de alguna manera un control compartido, ¿verdad? Y está un sector C, donde son los judíos los que mantienen el control total dentro de Palestina. Pero luego viene todo este tema de los colonos, que son judíos que traen de cualquier parte del mundo para implantarlos dentro del territorio palestino. El tema de la colonización es un tema que se busca justificar en argumentos religiosos, porque dicen, no, es que por aquí pasó Abraham y aquí durmió una noche Abraham, entonces este territorio pertenece a Israel. O sea, bajo argumentos religiosos, muchos de ellos argumentos inventados, reclaman derechos jurídicos sobre la tierra. Y dicen, aquí no pueden haber palestinos, aquí solo pueden haber judíos. Y se van a convencer a gente. Yo me sorprendí mucho en la última visita a Cisjordania, en medio de la guerra contra Gaza, en el año 2014, al conocer de una historia de unos aborígenes peruanos de la selva amazónica. Imagínense ustedes, la selva amazónica, zonas muy remotas donde solo se puede llegar o en avión o por botes o por el agua, ¿no? No hay carreteras ni nada. Hasta allá habían llegado unos misioneros judíos y habían convencido a estas pobres gentes de que Dios los estaba llamando para ir a poblar el Estado de Israel. Los convierten al judaísmo en términos religiosos. Semanas después los están embarcando rumbo a Israel y allá en Israel los llevan directamente a poblar unas colonias que ellos ya tienen fabricadas, casas, les dan ahí pues prácticamente todas las condiciones para vivir dentro de los territorios palestinos. Estas colonias o sus colonos están armados hasta los dientes, están comunicados con Israel por carreteras donde no puede cruzar un palestino, son colonias totalmente rodeadas por alambres de púas para que no pueda entrar ningún palestino. Los judíos pueden salir de las colonias a asesinar palestinos,
a ultrajar a palestinos y palestinas, y poco a poco les van quitando sus tierras. Pueden salir a destruir sus casas de los palestinos, a destruir sus rebaños, sus cultivos. Entonces, esta situación realmente es para los palestinos una situación invivible. Resulta entonces que producto de que Israel no cumple con los acuerdos de paz de Oslo, dentro del movimiento palestino empiezan a surgir voces contestatarias que dicen, bueno, no sirvieron los acuerdos de Oslo, no nos llevó a la paz, no nos llevó a que se respetaran nuestros derechos humanos, no nos llevó a la construcción de un Estado palestino, y las cosas son todavía peor que antes de los acuerdos de Oslo. Y es en ese ambiente donde van dándose las condiciones para que surjan grupos más con orientación islamista, como es el tal grupo Hamas, como es la Yihad Islámica y otros grupos que le disputan a la autoridad palestina y a la OLP pues la influencia entre la población palestina. Población que, dicho sea de paso, está separada territorialmente, geográficamente, porque no hay una continuidad. La Franja de Gaza está en la costa del Mediterráneo y la zona de Cisjordania está al lado de Jordania, en las riberas del río Jordán. Entre un sector y otro de los territorios palestinos median por lo menos 50 kilómetros controlados por Israel. En fin, van surgiendo estos movimientos islamistas. Hay teorías conspirativas que uno pues no puede comprobar ni descartar, que incluso dicen de que Hamas es una creación del Mossad, de la inteligencia del Estado judío, con el propósito de dividir más al movimiento palestino. Y hay otros que incluso llegan a afirmar que las acciones como las que vimos hace 10 días en la zona aledaña a la Franja de Gaza, donde asesinaron a centenares de personas, muchos militares, pero no todos eran militares, pues al final de cuentas pudiese ser hasta una forma de provocar esta nueva guerra. Yo no voy a entrar al detalle de eso, no hay tiempo para entrar a ese detalle, pero sin duda alguna que se ha configurado una situación donde el movimiento palestino pues está fracturado. La Autoridad Nacional Palestina y la OLP controlan la Cisjordania, donde viven cerca de 3 millones de palestinos, y el movimiento Hamas, de inspiración islamista, pues controla la Franja de Gaza. Y desde hace más de 10 años, pues no tienen forma de entenderse entre ellos. Obviamente esta es una situación que debilita la causa palestina y sin duda alguna es de una forma u otra alentada por Israel, por su gobierno y por los gobiernos que le son afines. Gracias, Cifrido. Ya estamos con el tiempo bien limitado, pero mencionaste algunas cosas que estaban dentro del guión de preguntas que te íbamos a hacer, y es el tema de la comunidad internacional. De hecho, en el video que nos proyectó la parte técnica del programa, hay una joven que decía de que todos están a favor de Israel, la comunidad internacional, pero no a favor del pueblo palestino, a pesar de que hay como 139 países que lo reconocen como un Estado. Entonces, verdaderamente existe una gran preocupación de la llamada, entre comillas, comunidad internacional por defender los derechos humanos del pueblo palestino, o podríamos decir que es una gran hipocresía ese discurso de
defensa de los derechos del pueblo palestino. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Así brevemente y para continuar un poco con el guión de... Bueno, hay varias formas de entender ese concepto de comunidad internacional. Estados Unidos, la gente de Bruselas, de Berlín, de Londres, Madrid, y en alguna medida se le suma Canberra, la capital australiana, se le suma Tokio, se le suma Seúl, se le suma Auckland, en Nueva Zelanda. Y ellos se atribuyen ser la comunidad internacional. Ellos apenas representan 1.000 millones de personas. La humanidad en este momento tiene cerca de 8.000 millones de personas. Pero estos gobiernos de carácter, de naturaleza hegemónica, suelen decir que ellos son la comunidad internacional. Y entonces, una vez ellos se pronunciaron, ya sus medios de comunicación, CNN, BBC, France Press, Deutsche Welle, etcétera, 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 Reuters, dicen que ya la comunidad internacional se pronunció. No hay falacia más grande que eso. Vemos que dicen la comunidad internacional condena a Rusia por los hechos en Ucrania. Cuando ya vas a ver el detalle, te das cuenta que no es así. La comunidad internacional apoya a Israel. Pues eso no es así. Son ellos que se autodenominan comunidad internacional. Comunidad internacional somos 193 estados que participamos en la Organización de Naciones Unidas. Y podemos observar cómo la Unión Africana, que son 53 estados, condenan el genocidio en Gaza. Y como la Liga Árabe, que son 21 estados, condena el genocidio contra el pueblo palestino. Y vemos cómo la Conferencia Islámica, que son decenas de estados, condenan la agresión de Israel contra Palestina. Y vemos cómo países que tienen una gran dignidad, sus gobiernos, en América Latina, como es el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Colombia, de Brasil y otros, tienen el coraje de condenar estas acciones genocidas de Israel contra la población palestina. Así que la comunidad internacional es una cosa muy, pero muy manejada, creo yo, a conveniencia de los intereses de los grandes grupos financieros que están bastante ligados al poder judío en el mundo. Pero la comunidad internacional no es eso. Ciertamente estos países que de manera incondicional apoyan a Israel cometen una impresionante doble moral. Porque a las acciones donde resultan víctimas ciudadanos israelíes le llaman terrorismo. Pero a la matanza que practica Israel contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania, simplemente dicen que son acciones que les preocupan. Ni siquiera les indignan, ni siquiera las condenan, ni siquiera las rechazan, simplemente dicen que les motivan a preocupación. Semejante doble moral pocas veces se ha visto en la historia reciente del mundo. Si tú ves o cualquiera de ustedes ve los comunicados de estos gobiernos del llamado Occidente colectivo, van a notar prácticamente las mismas palabras. Condenamos cuando se trata de víctimas judías, y hay que decirlo, ningún civil inocente debe de pagar por las acciones militares. La vida de los civiles de cualquier bando debe ser protegida. Así lo establece el derecho internacional humanitario, que es el derecho que norma las reglas de la guerra. Ningún civil de ninguno de los bandos. No pueden haber civiles buenos y civiles malos. Todo niño asesinado, toda mujer asesinada, todo anciano asesinado. Todas esas situaciones merecen nuestro rechazo y nuestra condena. Pero estos políticos del llamado Occidente colectivo, encabezados por Estados Unidos, se rasgan las vestiduras cuando se trata de víctimas judías
o de víctimas israelíes, porque la verdad que no todos en Israel son judíos. Hay quienes practican el cristianismo, hay quienes practican el islamismo. El concepto de judío es un concepto más religioso que político. Entonces, pero cuando se trata de la matanza que están cometiendo contra 2.3 millones de palestinos en Gaza, pues se hacen de la vista gorda y simplemente dicen que se preocupan. Y algunos, tal vez los más atrevidos, le dicen a Israel, puedes matar, pero trata de guardar las formas. Mantén un poco la imagen, ¿verdad? Porque si no se nos hace más difícil estarte solapando. Esa es la situación en la realidad. Cifrido, un poco para reivindicar un poco el tema de la esperanza y ver en el horizonte si hay alguna solución al conflicto. Me pregunto, ¿será la solución al conflicto la fundación de dos estados para poner fin a la ocupación de Israel? O Bueno, unos dicen que no es esa la solución, sino que es un estado que se llama Palestina y que su capital es Jerusalén. bueno, yo Hace creo, 30 años, tú mencionabas los acuerdos de Oslo, ¿va? En el así tema de es. esto de la creación de los dos estados. También sabemos que Palestina debe ser un estado, es su derecho legítimo, histórico, tú lo precisabas con suficiente detalle. Israel debe frenar su política de aniquilamiento y agresión, que trae consecuencias hacia sus propios ciudadanos, o sea, hacia gente inocente de ambos bandos, ya lo mencionabas tú, como ocupantes de los territorios que la misma ley y los acuerdos internacionales no les han conferido ese derecho de ocupar un territorio que no les corresponde, ¿ya? Y también Pues sabemos que ante esto, ¿cuál crees tú que sea la solución? ¿Será los dos estados, como se viene diciendo que desde 1967, hace 56 años, ¿ya? Y los acuerdos de Oslo apenas tienen 30 años? bueno, la resolución original de Naciones Unidas en el año 48 demanda la creación de dos estados. Fueron estos grupos extremistas judíos apoyados por Estados Unidos, por todos los gobiernos de Estados Unidos, más otros gobiernos europeos quienes impidieron la creación del Estado palestino y promovieron esta actitud agresiva y expansionista de Israel en la zona. Israel ha desatado varias guerras. En la guerra del 67 se terminó tomando los territorios palestinos en su totalidad y con eso detonó la posibilidad de crear un Estado palestino independiente y soberano. Los acuerdos de Oslo reabrieron esa posibilidad por la vía pacífica, pero nuevamente el extremismo sionista llevó a que esos acuerdos fueran dinamitados y que fueran definitivamente olvidados. La ideología sionista ve inviable e imposible que coexistan dos estados. La ideología sionista, que es la que alienta el actual gobierno de Israel, se plantea que tiene que haber, al contrario, un gran Israel, que se termina tragando todos los territorios de Palestina, pero no se queda en eso. Van más allá. Hablan de tragarse prácticamente la mitad de todo el Oriente Medio, sin importarles que ahí hayan ahora otros estados como Jordania, Líbano, Egipto, Irak, etcétera. Eso por supuesto que Siria también. Por supuesto que genera una reacción en el pueblo palestino y en los pueblos árabes. En el pueblo palestino genera esta resistencia, porque al final del día, lo que estamos viendo o lo que vimos hace
9, 10 días en estas zonas aledañas a Gaza, es la reacción acumulada de tantas décadas de brutalidad sionista contra los palestinos. Toda acción genera una reacción y toda violación a los derechos humanos, sobre todo si es sistemática, si se prolonga en el tiempo, si niega los derechos humanos básicos, pues esto termina de un punto u otro reventando, y eso es lo que está pasando. Entonces, la única solución realista, viable y estable en el tiempo es la creación de 2 estados. Ya el Estado de Israel existe. Se trata de permitir la creación de un Estado palestino que sea además viable, porque hoy en día ese Estado no es viable, porque prácticamente los judíos lo han fragmentado, lo han colonizado. En el interior de Cisjordania hay decenas y decenas de asentamientos coloniales judíos donde viven más de 500,000 de personas que las han traído de Rusia, bueno, de la selva amazónica, como yo mencionaba, de Argentina, de Etiopía, de Marruecos, de cualquier parte del mundo. Entonces, eso no es viable, ni es viable tampoco de que sea un Estado sometido a la tutela de Israel. Tiene que ser un Estado realmente soberano, independiente. El Salvador y varios decenas de países de la comunidad internacional hemos reconocido al Estado palestino. En el primer gobierno del FMLN, ese fue uno de los pasos en política exterior que a mi juicio tuvieron más significado en toda la gestión de gobierno del FMLN, el reconocimiento al Estado palestino. Y de hecho, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, estuvo de visita en El Salvador. Obviamente eran los tiempos donde El Salvador estaba al lado de las causas justas y no dependía durante varios años de las decisiones que se tomaran en Washington. Fueron años donde tuvimos una actuación soberana y tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Ya después llegó lo que llegó y ya vemos cómo se han comportado. Así que ese es el punto. 2 estados que tengan seguridad y que tengan viabilidad. Ok, Sigfrido, gracias. El tiempo es bastante corto y el tema es bastante apasionante, que podemos amanecer y todavía seguir hablando y hablando. Y queríamos también agradecerle a todas las personas que han enviado todos sus mensajes, que por cuestión del tiempo y lo tiempo para comprender el tema, la temática, no los pudimos leer, pero les agradecemos. Les agradecemos que continúen compartiendo, produciendo contenido a través de la temática que da en este programa. Pero quisiéramos decirle a Sigfrido, ¿cuál sería tu mensaje que está dando este conflicto en Oriente Medio entre Palestina y cuál sería tu mensaje final a toda la población, sobre todo no solo la de El Salvador, sino que a nivel internacional, a nivel mundial? Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que unirnos y ser parte activa en la denuncia de los crímenes del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, que se expresa por agresiones diarias, sistemáticas, prolongadas en el tiempo por décadas. En los últimos 17 años, Gaza ha estado bloqueada. Y allí han asesinado no menos de 8,000 personas en todo este tiempo. Quizás un poco más. Hasta antes de esta agresión se contabilizaban cerca de 6,000 personas asesinadas, en su mayoría niños.
y niñas, y mujeres, y ancianos. Esta agresión, que en este momento ya lleva más de 3.000 víctimas fatales y cerca de 10.000 heridos, no hace sino incrementar esta cifra, que es un verdadero holocausto. El asesinato a mansalva de gente inocente en un gueto, en el campo de concentración más grande del mundo, que en una franja de más o menos 340 kilómetros cuadrados concentra a 2.3 millones de personas. Se les bombardea, se les asesina, se les quita el derecho a la vida, bloqueándoles el acceso al agua potable, el acceso a medicinas, a alimentos, a energía, a la libre movilidad. Se les considera como seres humanos de categoría inferior y para algunos sionistas más bien son animales y como tal deben de ser considerados. Eso no lo ocultan ellos. Segundo, en un momento donde hay esta situación tan álgida de enfrentamiento militar, donde tenemos a un Goliat armado hasta los dientes, que incluso tiene no menos de 200 bombas nucleares, el Estado de Israel, contra un David que a veces solo tiene piedras. El pueblo palestino se defiende prácticamente con las uñas. Han logrado algunos de estos grupos desarrollar técnicas militares artesanales, como por ejemplo cohetes artesanales y algún otro tipo de habilidades militares, pero frente a lo que es el Goliat militar israelí, alimentado generosamente por Estados Unidos, por Gran Bretaña y otros gobiernos occidentales, pues realmente es una situación totalmente desproporcionada. Y tercero, que no puede haber solución a este problema. Este problema va a estar explosionando cada 2 o 4 años si se mantiene esta política de apartheid, de negarle sus derechos a todo un pueblo, a toda una nación, de privarla de lo más básico y de negarle su aspiración, que es legítima y además está basada en el derecho internacional, de tener su propio Estado, soberano, independiente y viable. Esta palabra no es casual, no es de menos, porque la repito y la repito. Porque tú puedes creer o darle a una entidad estatal el nombre de Estado, pero prácticamente sin tener las condiciones para ejercer la autoridad estatal. Si mantienes sus tierras ocupadas, si tienes el control de su política de seguridad, si tienes el control de su comercio, si tienes el control del agua. Bueno, en Palestina una familia no puede abrir un pozo para extraer agua si no tiene la autorización de los ocupantes militares judíos. En Palestina una familia no puede remodelar su casa si no tiene la autorización de los militares ocupantes judíos. Y así por el estilo. No se puede desplazar un palestino, hombre o mujer, de una aldea palestina a otra aldea palestina sin pasar por los retenes y revisiones del ejército de Israel ocupante de la tierra palestina. Así que un Estado palestino viable es una condición necesaria para una paz duradera. Ok. Gracias, Cifrido, por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación. Y también agradecer a todas las personas que acompañaron este programa, que estuvieron comentando, que estuvieron compartiendo. Así que vamos a despedir este programa. Desde los controles técnicos nos tienen preparado también un audio de despedida. Así que gracias, Cifrido. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el
apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.